La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que en este espacio estamos tratando de mostrarte ese panorama único de la televisión argentina, de cómo hacen, cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Que ya sabés que son asesores de políticos, de empresarios, encuestadores, analistas políticos. Esta semana tuvimos la conferencia de prensa del gobierno de Mauricio Macri y bueno, es interesante analizar quizá, yo diría, la pregunta que yo le hubiese hecho. Escuchémoslo un segundito al presidente. Frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante. Y estoy absolutamente convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Creo que claramente al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir. Vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene y va a volver a generarse empleo, así como generamos 700.000 puestos de trabajo en el 2017, volveremos a generar trabajo en el futuro como necesitamos todos. Bueno, a mí me hubiese gustado por ahí escuchar un poco más el cómo se iba a volver a crecer, pero bueno, la idea fue una conferencia de prensa sin anuncios, agenda abierta, lo cual, a todo esto, es lo que hacen los presidentes en los países desarrollados. Si lo escuchábamos a que tampoco le gustan los medios, en la conferencia abierta que dio con Theresa May en Londres, bueno, también le preguntaron de todo y con agenda abierta, lo cual me parece muy positivo. Si el gobierno lo que pretendía mostrar es nuevamente, en comparación con el kirchnerismo, somos distintos, yo creo que lo logró. Ahora, yo te digo lo que a mí me hubiese gustado preguntarle. La pregunta número 9, podríamos decir, ya que hubo 8, pero escucha antes, ¿por qué le hubiese preguntado lo que le preguntaría? Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Bueno, temas de nuestra propia gestión. La pregunta hubiese sido, presidente, ¿cuáles son los temas de errores de la propia gestión? Porque nada más positivo para resolver una crisis, más allá de la económica, el gobierno está sufriendo una crisis de imagen. O sea, necesita un tratamiento similar a la de una crisis de una empresa, a la de cualquier crisis de imagen. Es entender si el gobierno entiende, valga la redundancia, qué es lo que lo llevó a la crisis. ¿Fue el mal manejo del Banco Central de Sturzenegger lo que lo llevó a la crisis? Porque ahora está Caputo al frente del Banco Central y bueno, salvo este viernes, el dólar siguió subiendo y sigue siendo un tema. Entonces, si hay temas más de fondo, estaría bueno y el gobierno podría recuperar credibilidad diciendo realmente, o por lo menos dándonos el indicio más claro de si cree entender en qué se equivocó. ¿Fue solo Sturzenegger o hubo algo más? Esa era la pregunta que había, para mi gusto, había faltado. Te quiero invitar a que leas una nueva columna que escribí para Infobae, que tiene un poco de la encuesta que mostramos en el programa pasado, ¿por qué los expertos dicen que el gobierno de Macri comunica mal?
basado un poco en esta encuesta que te mostramos, te insisto, en el programa pasado, donde los expertos en comunicación califican la comunicación del gobierno de Mauricio Macri y entre los errores está el tener muy pocos voceros. Ahora hubo una nueva circular en el boletín oficial en donde se les impone aún más inhibición para hablar, más centralización todavía de la comunicación. O sea, no se puede ni hacer un posteo de Facebook sin permiso de la jefatura de gabinete. Y lo que criticábamos, por eso te recomiendo la nota, como lo habíamos mencionado en el programa pasado, es esta visión, para mí equivocada, de que a la opinión pública no le interesa escuchar planes y no se la puede seducir con proyectos económicos porque, bueno, sabemos, la filosofía de Durán Barba es que son temas para el círculo rojo, a la gente no les interesa. Bueno, léela. Vamos a sentarnos con una encuestadora, con una encuesta sumamente interesante. Vení, una encuesta que nos va a hacer reflexionar acerca de si realmente hubo algo de cambio cultural en todos estos años del gobierno de Cambiemos. Y vamos a preguntarles a dos expertos qué les pareció la conferencia de prensa y qué les parece cómo está manejando su comunicación en la crisis el gobierno. Quédate. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, estamos con Sheila Wilker de la consultora Tacchioni 3.0, que hizo una encuesta realmente interesantísima, y Adrián Gómez, usted ya lo conoce, el hombre, bueno, además de ser consultor experto en comunicación política y de empresas de voz e imagen, es el ex vocero de Domingo Cavallo y algo entiende de estas cosas. Antes de empezar, ¿cómo vieron la conferencia de prensa? ¿Le aportó, le ayuda al gobierno a recuperar imagen, expectativa? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que, me parece que es una conferencia que no aportó nada nuevo. Creo que sí tuvo un error central y es que le habló a los propios, le habló a los convencidos. Fue una conferencia que no amplió, no trató de interpelar justamente a ese ciudadano que, o es opositor o los acompañó con su voto, pero hoy entró a perder un poco la confianza. Entonces me parece que terminó cerrando el arco posible de a quienes estaba dirigida la comunicación. Esto por un lado, y por otro lado me parece que tuvo algunos errores que son hoy críticos, como por ejemplo volver a proyectar un pronóstico sobre la inflación. Eso es un tema, ¿no? Cuando creo que dijo Macri que la inflación el año que viene va a ser 10 puntos menor a esta. Sí. Yo creo que es posible. Ahora, son muchos los pronósticos de inflación que fallaron, ¿no? Y viene de una seguidilla de pronósticos fallidos, ¿no? Me parecía que uno de los aciertos previos había sido dejar de trabajar con
con proyecciones inverosímiles. Claro. Entonces, digo, estamos en una situación muy crítica donde, digo, volver a pronosticar, y de todos modos dijo con claridad, se viene un año duro, sí. Hasta el año que viene no va a haber repunte. Claro, yo tengo dos observaciones. La primera de ellas que tiene que ver con la columna que vos escribiste en Infobae, que habla de la comunicación previa de las cosas. Claro. Acá hubo dos errores graves. El primero, haber llamado a una conferencia de prensa con tanto tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque vos para eso tenés que tener una comunicación previa para que no se te desgaste justamente lo poco que vayas a decir en la previa. ¿Qué es lo que fue ocurriendo acá? En realidad vos llegaste a la conferencia de prensa casi con todos los temas lavados, excepto el tema de Telam, que podría haber sido una respuesta más o menos, pero los temas que se trató en la conferencia de prensa se hablaron 5 días antes. Claro. O sea hubo mucha especulación también. Algunos decían, el presidente va a decir que lo peor ya pasó. Y nosotros decíamos, no, que no diga eso porque ya es yeta directamente. Otra vez no. Pero no lo dijo. Claro, o sea que finalmente fue una sucesión de hechos. Lo único saludable para mí de todo esto es la conferencia de prensa, claro. Porque la verdad que nosotros ya no tenemos ni siquiera ese ejercicio, presidentes que den conferencias de prensa, con lo cual eso ya es una cosa es un gran avance. Bien importante. Sí, bueno, fue una conferencia sin anuncios. Y ¿no? fue una conferencia sin anuncios. Ahora, claro. digo, la lógica de las conferencias es comunicar algo. Y esta fue una claro. conferencia sin anuncios. Ahora, pero la yo otra hubiera creo que sido... está bien. O sea, puede haber conferencias con anuncios y regularmente agenda abierta. Claro, pero lo que pasa que para eso vos tenés que tener la complementación posterior de tu ministro de Economía, de tu ministro de Trabajo, es decir, con la línea que vos desparramaste a través de la conferencia de prensa, se tiene que transformar después en cosas concretas o en hechos reales. Esto es lo que no ocurrió, porque Duhovne después habló, pero tampoco aportó absolutamente nada nuevo. Entonces, a mí me parece que estas cosas son medio, son tiros al aire, saludables, insisto, no estoy criticando la conferencia por la conferencia, pero son tiros al aire cuando en realidad después no tenés, sobre todo para la gente que está esperando noticias, novedades y medidas. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque es como que, yo insisto mucho en esto, de que la agenda es una agenda un tanto depre. Estamos hablando de cuán larga va a ser la crisis, sabemos que va a haber una crisis. ¿Cuánto va a ser la inflación? Sabemos que va a ser más. La tasa de las LEVAC, si la tasa va a ser muy alta, menos alta o recontra alta, y como que no hay una agenda de entusiasmo, como que no hay un plan para decir, miren, tengo una visión, tengo un sueño y tenemos acá el plan para hacerlo realidad más allá de esta tormenta, digamos, pasajera. Ni bien empiece a bajar la lluvia, salimos con el plan. No hay nada de eso. ¿A ustedes les parece que podría recuperar? Yo creo que parte del problema que tiene hoy de credibilidad, de confiabilidad, tiene que ver con que no hay una visión integradora, no hay a ver, tengo esta impresión. Cambiemos, de alguna manera significó una nueva ideación colectiva sobre cómo podemos experimentar la política, vivir el entre nos, como un nuevo modo de enlace entre el político y el ciudadano. Todo eso de alguna manera se reveló medio, fue perdiendo sustento a lo largo de estos 2-3 años de gobierno, ¿no? Y me parece que hoy por hoy lo que falta es una visión fuerte de qué país queremos, a dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Ese cómo lo vamos a hacer no está. Vamos a bajar la inflación, pero no está el cómo, no hay un cómo. Y tenés la otra cuestión, mira, ellos mismos creo yo que deberían darse cuenta y están certificando la falta del plan global que nosotros siempre reclamamos. Tenés dos ejemplos. A mí me suena a chiste cuando Marcos plantea que hay que centralizar la comunicación cada vez más. Ese es un proyecto que lo manejábamos nosotros en el año 1991, cuando casi no existía internet y ni hablar de redes sociales. La comunicación tiene que estar coordinada. Coordinada es una cosa. Estamos hablando de centralizada. Es decir, vos no podés abrir la boca. ¿Sabés por qué no podés abrir la boca? Porque no sabés dónde estás parado. Porque tus ministros no saben cuál es el plan. Este es el problema. Entonces, cuando él dice centralizar, no es porque los ministros no saben hablar, no se saben expresar o les falta coaching. Lo que están diciendo
finalmente es que no hay un plan. Entonces tu ministro puede salir a decir cualquier pavada, claro, porque no tiene idea de cuál es la fíjate, política general del gobierno. Con el tema de retenciones, por ejemplo, o el tema de si se continúa con la ley que propone, que manda a bajar la carga impositiva, las cargas sociales que se firmó hace poco. Y que se está hablando de que aparentemente con todo esto no se va a poder, o por lo menos va a haber que congelarla para mejores momentos, para otro momento. Sí. Entonces, si empiezan los ministros, no, yo creo que sí, no, yo creo que no, yo creo que las retenciones hay que frenar la baja de retenciones, yo creo que no. El presidente fue bastante ambiguo en las dos respuestas de eso. Pero además tenés el problema de la comunicación interna, porque, perdón, esto a lo que te estoy haciendo referencia es que ellos tienen un grave problema de comunicación interna dentro del propio gobierno. Es decir, dentro del propio gobierno lo que no hay es esto, la circulación de la información, que además le incumbe a los propios ministros. Esto que vos estás dando como ejemplo pero se nota en la comunicación del gobierno. Pero además me parece que, por ahí coincidís conmigo en esto, en un momento de apertura en los canales de comunicación como nunca se ha tenido en la historia política argentina. Me parece la conferencia por Instagram. Claro, una pregunta que maravilloso. Me gustaba que le dijeran Macri Gato. Estuvo muy simpático. Maravilloso. Bueno, me parece, a ver, ahí hubo algo nuevo, en lo estético, en lo comunicativo, ahí sí hubo algo que no tuvo la conferencia. Me parece que ahí sí hay algo interesante. Pero te decía, volviendo un poco a esta cosa de intentar centralizar y controlar fuertemente la emisión de todo mensaje por parte del gobierno, me parece que hoy por hoy es una ilusión. De hecho, a ver, por ejemplo, pensemos en lo que pasó con el mensajito de audio de Triaca a su empleada, ¿no? Digamos, no es una comunicación oficial, y sin embargo, los ministros de todos modos emiten comunicación. O sea, la ilusión de querer centralizar hoy es como va contra la época, ¿no? Pero es lo que te quería decir. En el año 91, cuando desde el Ministerio de Economía nosotros discutíamos en la centralización de la información, ¿qué queríamos decir con eso? Era fácil, porque si había un secretario de Estado que hablaba con los periodistas, ni hablemos de emitir un comunicado, rápidamente uno lo sabía. ¿Pero por qué? Porque no había muchos canales por donde tenés que filtrar la información. Claro, ahora se filtra el WhatsApp de los miembros del PRO antiaborto enojados con la línea abortista de Cambiemos. Pero pues eso es ridículo, realmente es retroceder para cosas que no te van a servir. Además, es querer tapar el sol con las manos. Pero de todos modos, mi humilde aporte, vamos a hacer una pausa, vamos a ver esta encuesta impresionante. Mi humilde aporte es: coordinar es bueno, pero se necesita coordinar con una serie de bajadas de línea, de manera que los ministros, o por lo menos la mayoría de ellos, puedan actuar de manera independiente, con normas que les permitan, de alguna manera, generar comunicación. Porque si no pasa lo que pasa, que, te recomiendo la nota que escribí en Infobae, no hay voceros y parece que solo hablan los del otro lado, los que están contra el Fondo Monetario, todos. Y como dicen en el campo, el que calla otorga. Parecería que el gobierno no habla porque no tiene nada para decir, y creo que no es así. Ahí venimos, una encuesta impresionante. ¿Los argentinos dejaron de ser democráticos? Ahí venimos. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa: la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota. Puede salvar tu vida. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzar lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales.
Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Este invierno, déjate atrapar. Tucumán te espera para vivir experiencias únicas. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y conoce todas las opciones que tenemos para vos. Tucumán, somos tu destino. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos a unos cuadros de esta encuesta de Taquión, interesantísimo. Primero, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la frase la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Y hay un 30% de tipos que están en desacuerdo. No es mucho. O sea, un 30% de tipos que dicen que no les parece que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Mira, yo intentaría mirarlo en una dirección histórica para que nos permita entender los números. Esta es una pregunta que Latino Barómetro viene haciendo hace muchos años en todos los países latinoamericanos. Entonces, también nos sirve para ver cómo, esos niveles de adhesión. No estamos peor que otros países de América Latina. A ver, más que eso, los datos históricos de Argentina. ¿No? Digamos, históricamente en Argentina hasta el 2002-2003 tenía aproximadamente un 70 de adhesión al sistema democrático, ¿no? O sea, la cultura democrática oscilaba en esos valores. Del 2003 hasta el 2008-2009 estuvo en aproximadamente 65, que son los valores que más o menos nos estuvieron acompañando hasta ahora. Lo que me parece es que lo que empieza es, bueno, por supuesto este es otro método, otro modo, utiliza otro método de medición, pero lo que estamos viendo es que tiende a bajar, pero sobre todo es preocupante lo que pasa en los jóvenes. Porque cuando vos analizás, lo que ves es que la pérdida de la adhesión a la cultura democrática, sobre todo se da entre las personas de entre 16 y 30 años. Sí, tal cual. ¿No? Digamos, los que no tienen atrás la experiencia de la dictadura. Los millennials, que tendrían que ser los más democráticos, ahí es donde están los menos. A ver, futuro. De todos modos, yo ahí, tomaría estos datos con pinza, porque hay una cosa bastante interesante, que es que, por lo general, los jóvenes dicen tener menos adhesión al sistema democrático, tienen menos presente la democracia como un sistema a valorar, y sin embargo en sus comportamientos son mucho más democráticos que los mayores, que dicen tener una adhesión mayor al sistema democrático. Pues son más honestos. ¿No? O sea, son los hijos de la democracia, en el sentido de que la democracia es una naturalidad en su forma de ser, en sus intercambios con los otros, por ejemplo. Mira, Adrián, esta pregunta es muy interesante porque hace a un tema central del, del credo duranbarbiano, de que a la gente no le interesa discutir de política. Esta es una pregunta que ya la había hecho Taquión hace un año más o menos, que decía, o hace, 10 meses, si usted tuvo discusiones con familiares, amigos o conocidos por temas de política en los últimos 12 meses. Y fíjate que el 63,3% tuvo. Es un poquito menos que en la medición anterior, que era el 70%, ¿no? Sí. O sea, la parte roja del círculo. Sí. Esto significa que la gente en Argentina no es un invento de la hora de Maquiavelo. La gente en Argentina debate una bocha de política. Y a la gente, para que pueda debatir, hay que darle esos insumos para que te puedan defender en la calle. Incluso hay una que yo no la puse, pero hay una que dice que hasta se agarran a trompadas. Sí, en un pequeño porcentaje, sí. Bueno. Pero me parece que ahí el dato más interesante es, sí, efectivamente, la sociedad argentina es una sociedad profundamente politizada. Es cierto que hay un fragmento de votantes que son totalmente impolíticos. Sí, hay como un 40% que le importa tres o nulo sí. interés en la política, y que son los que en definitiva terminan definiendo elecciones. Porque su inclinación es el cualunquismo político, esa inclinación es lo que en una sociedad bien partida... Y que son los tipos que si vos le decís que el voto no es obligatorio, ni te van a votar, no van a votar.
¿no? Sí, Sí. y ojo, pero acá también tiene que ver la eterna discusión nuestra de que no es lo mismo, nunca será lo mismo la comunicación para una campaña política en donde este gobierno o donde sus asesores en comunicación demostraron ser los mejores, que cuando vos estás gobernando. Porque Claro. la política de Jaime, en todo caso, los 3 primeros meses, los 6 primeros meses del gobierno, puede haber sido correcta, porque en ese momento la gente quería olvidar 12 años de cadenas nacionales y todo lo demás, pero a los 6 meses, como siempre pasa, a medida que avanza la gestión, la gente empieza o a sentirse incómoda, o a sentirse mal, o a criticar, y es ahí donde vos empezás a comunicar desde el gobierno. Es decir, lo que vos no podés mantener esa tesitura a lo largo de toda tu gestión. Lo que vos decís, yo te lo sintetizo así, Adrián. La idea del perrito Balcarce, jocosa, sentado en el sillón de Rivadavia, estaba bien quizá para ese momento, pero no hubiese sido la mejor idea, en mi opinión, quizá hubiese sido mejor una idea de cara de perro, no perro Balcarce, sino cara de perro, para decir, señores, necesitamos un programa económico un poquito más contundente. Pasamos a la 4, que es, ¿cuán satisfecho está usted con cómo funciona la democracia? 76% insatisfecho. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. O sea, acá viene cualquier nazi y dice, che, terminemos con esto, y hay 3/4 parte de los tipos que dicen, sí, más sí. Bueno, no, a ver, no quiero asociar tu idea de nazi con nuevas figuras, pero habrás visto en el último tiempo que aparecen personajes que solo advienen en momentos de profunda crisis, no solo económica. Por ejemplo, Milei es una figura muy interesante que emerge, fue tapa de noticias hace poco, esta semana, ¿no? La semana pasada, que son figuritas que vienen o que pueden emerger o tienen lugar cuando efectivamente empieza a haber una crisis para mí está bueno lo de Milei, sistema. me parece bueno cómo ayuda a instalar la idea del liberalismo. Quizá yo preferiría que fuera otro personaje, pero bueno, rápidamente, la número 5, comparado con el año pasado, diría que en materia de lucha contra la corrupción el país mejoró o empeoró. Y también hay un 66% que dice que estamos peor. Es una locura. Bueno, a ver, yo creo que, viste la pregunta anterior que tenía que ver con satisfacción con la democracia. A ver, la satisfacción con la democracia es baja hoy porque las deudas de la democracia son fenomenales. Cuando uno evalúa qué es lo que pasa en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de educación, lo que uno puede ver es que todos los indicadores dan mal. Entonces, efectivamente, la democracia tiene deudas con la ciudadanía. O sea, a pesar de todo lo que el gobierno logró mostrar como con los bolsos de López, y a pesar de eso, igual hay una percepción negativa de corrupción. Sí, yo creo que ahí inciden varias cosas. La primera es, por un lado, durante el 2017 hubo una serie de encarcelamientos. En el 18 los encarcelamientos son, ¿cómo se dice? Son liberados. La liberación. Sí. A todo esto creo que también se suman una serie de hechos, como por ejemplo esto de los aportantes truchos en la campaña. Entonces me parece que hay elementos como para ver que la lucha contra la corrupción... Quizás te dicen, bueno, son menos corruptos, pero también, ¿no? Sí. La lucha contra la corrupción no es tan efectiva como habían dicho. De todos modos, hay que decir también que una parte importante del electorado y que adhiere a Cambiemos sigue acompañando o sigue sosteniendo la idea de un gobierno no corrupto. Sheila Bilker, Adrián Gómez, muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.